Bien, como decíamos, el ingeniero agrónomo Esteban Montes del Plan Agropecuario estuvo hablando sobre el mercado internacional de la carne bovina, teniendo en cuenta quiénes son los principales demandantes y oferentes, además de su incidencia en el mercado ganadero local. Vamos a la primera parte de este material del Plan Agropecuario. Analizando un poco el mercado de carne bovina, en lo que tiene que ver con el año 2023, me parece que hay algunas cosas que son interesantes de destacar y que son importantes de analizar. Si nosotros vemos en retrospectiva, el mercado de carne bovina específicamente, en el 2013 las importaciones eran del orden de los 7.5 millones de toneladas peso carcasa, y China importaba en el entorno de unas 400.000 toneladas. El consumo de carne per cápita en China era del orden de los 5.1 kilos por habitantes. En el 2023, o sea, 10 años después, las importaciones de carne pasaron de esos 7.5 millones a 10.3 millones de toneladas. O sea, es un avance muy grande. Y China pasó de esos 400.000 toneladas a 3.5 millones de toneladas, o sea, casi 10 veces más de lo que es, las importaciones de carne bovina. Y el consumo de carne por habitante pasó de 5.1 kilos a 7.6 kilos. O sea, estamos hablando de que casi es un 50% más de consumo de carne. Ahí es donde está la explicación más grande del aumento en las importaciones de carne mundiales, de carne bovina, y específicamente de lo que es China. O sea, China es el motor fuerte de lo que ha pasado en los últimos 10 años en lo que tiene que ver con el mercado de carne bovina. Cuando analizamos algunos datos, esos datos que hacíamos referencia recién son datos según lo que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos, del USDA, y hay otros datos interesantes que plantean los australianos, el Meat and Livestock de Australia, sobre el mercado de China. Ellos comentan que en el 2018 el mercado el consumo de carne por habitante de los chinos era del entorno de 6,4. Hoy decíamos que estamos en el entorno de 7,6. Y lo que prevé los australianos es que para el 2026 estén en el entorno de 7,8 kilos de carne por habitante. O sea, va a seguir aumentando el consumo de carne por habitante en China. Eso implica 200 gramos por habitante, que claro, obviamente por habitante significa poco, pero cuando lo multiplicamos por la cantidad de habitantes de China, que todos sabemos la población mundial de China anda en torno de 1.400 millones de habitantes, son 240.000 toneladas peso carcasa que se incorporarían al mercado, o sea que demandarían el mercado. Es el segundo mayor consumidor de carne bovina del mundo, detrás de Estados Unidos, o sea, el primero es Estados Unidos y atrás está China. Y en general también es el principal consumidor de carne de cerdo, y tanto la carne de cerdo como la carne de pescado son las más populares dentro de China. Sin embargo, han habido algunos factores que han cambiado en los últimos años. Y específicamente son 3 factores que motivaron un mayor consumo de carne bovina en China. Uno son los mayores ingresos económicos que tiene la población, entonces pueden acceder a otro tipo de producto. Otro es la fiebre porcina africana, que como todos sabemos, ha afectado a lo que es el mercado de carne porcina. Y por otro lado, es el interés de aumentar la inmunidad por parte del COVID-19. Esos son los 3 aspectos que seleccionan los australianos. El último me parece muy interesante porque justamente se habla de lo que es la importancia o lo que es el beneficio o no beneficio de lo que es el consumo de carne bovina, y justamente los chinos quieren aumentar el consumo de carne bovina porque le aumenta la inmunidad frente al COVID-19. Ahí vemos concretamente el beneficio que tiene el consumo de carne bovina en el ser humano.
Por otro lado, cuando miramos lo que viene sucediendo, las importaciones de carne vacuna de China, que nosotros, había llegado a un pico máximo de importaciones en julio y agosto del año pasado, después empezó a descender y internamente inclusive, se dijo que había caído enormemente las importaciones de carne bovina de parte de China. Sin embargo, cuando miramos ese pico que se dio en julio y agosto, el volumen importado por parte de China andaba en el entorno de unas 260, 270 mil toneladas. La caída que sufrió después, durante los restantes meses del año pasado, o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ubicaron las importaciones en el entorno de los 250 mil toneladas, o sea, cayeron en el entorno de 15, 20 mil toneladas. No es un dato muy significativo. Sí, las importaciones durante el 2023, ahí empezaron a caer más, sobre todo en febrero, que se ubicaron en torno a las 200.000 toneladas, pero sin embargo, cuando miramos en retrospectiva y analizamos lo que son los 3 primeros meses del año, o sea, enero, febrero y marzo del año 2023, la cantidad importada es del orden de las 630.000 toneladas, lo que es un 3% más que el 2021. Teniendo en cuenta que el 2022 tiene algunas, sobre todo en ese periodo, tiene algunas deficiencias porque ahí la consecuencia de la primer traba que tuvo Brasil se ve reflejado en ese momento. Entonces, en cierto modo, en resumen, lo que se quiere mencionar ahí es que las importaciones de carne de China, si bien cayeron a partir del segundo semestre del año pasado, no cayeron en forma estrepitosa, sino que se mantuvieron en niveles interesantes del orden de 250.000 toneladas y este año, como quien dice, empezaron también en niveles similares, un poquito más bajos, llegando a las 200.000 toneladas en los 3 primeros meses del año. Lo que sí hay una diferencia importante es en los precios, o sea, China ahí bajaron considerablemente los precios y de un pico de precios que se dio en julio y agosto del año pasado, del orden de las $7.500 la tonelada. Esto es tonelada peso embarque, no hay que hacer ninguna referencia con respecto a lo que son los precios que nosotros exportamos, sino que lo que hay que ver es justamente en términos relativos lo que es la caída de precios que ha sufrido, que pasó de esos $7.500 la tonelada en julio y agosto, como decíamos, del año pasado, a valores del entorno de $5.500 y $5.000 la tonelada. Entre 5.000 y más sobre $5.500 la tonelada. Entonces son $2.000 de caída de precios que son bastante interesantes. Luego de la pausa, toda la información del mercado de haciendas de la última semana.